Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Gualeliriano de la carrera de Educación Inicial en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Como tema tenemos las perspectivas filosóficas, los paradigmas y los enfoques del conocimiento científico. Como resultado, caracterizar los diferentes paradigmas filosóficos, científicos y los enfoques asociados a la investigación. Voy a hablarles sobre los tres conceptos claves que son la metodología de investigación, las corrientes filosóficas y los paradigmas de investigaciones. Estos son temas muy importantes porque nos ayudan a entender cómo se construye el conocimiento, cuáles son las ideas que lo sustentan y los caminos que podemos seguir para investigar. Eh, Como objetivo, tenemos que, mi objetivo final es que en esta exposición podamos identificar qué es cada uno de estos y cómo se relacionan entre sí y cómo se aplican en la práctica para que podamos investigar. Empecemos con las corrientes filosóficas. Una corriente filosófica es una tendencia o escuela del pensamiento que agrupa la teoría de los métodos y posturas de fines. Cada una surge en un contexto histórico y la cultura en específico, con filósofos que los representan y objetivos entre particulares. Todas estas buscan explicar aspectos que son muy fundamentales en la realidad en la realidad del ser humano y en el conocimiento, en la ética o en la práctica o la estética. Por ejemplo, tenemos en el racionalismo. eh, Esto define que la razón es la principal fuente del conocimiento, que uno de los representantes muy conocidos es como René Descartes. También tenemos el empirismo, que esto afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y y los sentidos, que como también representante tenemos a John. Y también tenemos el idealismo que sostiene que las ideas y la mente son la base de la realidad, que a su vez como representante tenemos a Platón. Cada una de estas corrientes aporta una manera distinta de comprender el mundo y eso no contribuye como en las investigaciones. Y aquí tenemos las corrientes filosóficas, un cuadro en el cual podemos observar que tiene también tenemos el concepto, por ejemplo, en el empirismo, el conocimiento que proviene de la experiencia sensorial. Como frase célebre es, no hay nada en el intelecto que no haya estado antes de los sentidos. Racionalismo, el conocimiento se obtiene a través de la razón y de los sentidos. Pienso y como frase célebre tenemos de pienso, luego existo, que es de René Descartes. El dogmatismo, en la aceptación del conocimiento sin cuestionarlo, como verdades absolutas, que como frase célebre a su vez tenemos no hay verdad absoluta, eh, no, el ser es y el no ser no es. Como es escepticismo, tenemos en concepto duda sistemática sobre la posibilidad del conocimiento seguro. Como frase célebre, no hay verdad absoluta, todo puede ser puesto en duda. En objetivismo, la realidad existe independientemente de la percepción o de la ciencia. Como frase célebre, los hechos son hechos independientemente de los sentimientos. Subjetivismo.
El conocimiento depende del sujeto, de que se conoce el relativo a la percepción individual. Como frase célebre, el hombre es la medida de todas las cosas. Seguimos con los paradigmas de investigación, que es lo que le hablaré. Un paradigma es un modelo o marco. Empecemos como el qué es un paradigma para que podamos entender. Un paradigma es un modelo o marco de referencia que comparten en los miembros de una comunidad científica. Nos indica que cómo entender la realidad de los métodos de usar y cómo validar los resultados. El filósofo como Tomás, en su libro de la estructura de las revoluciones científicas, en 1962, explicó cómo un paradigma se mantiene hasta sus nuevos descubrimientos, que esto provoca un cambio de revolución paradigmática. Por ejemplo, durante los ciclos del paradigma oceánico, decía que la Tierra era el centro del universo, ciencia, hasta que fue reemplazado por el paradigma heliocéntrico. En investigaciones educativas y sociales, de los paradigmas más comunes son tres, eh, como es el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Que el cuantitativo es basado en la medición en números y análisis estadístico. A su vez, el cualitativo, que es centrado en comprender los significados y percepciones y de la experiencia. En el mixto es como combinar el cuantitativo, tanto como el cualitativo como el cuantitativo, que mm, en un paradigma, estos paradigmas influyen no solo en lo que investigamos, sino también en cómo interpretemos los resultados. También tenemos un cuadro de los paradigmas, que, que también tiene su concepto central y un ejemplo práctico. En la positivista nos dice que la realidad es objetiva y mediable, que el conocimiento se obtiene por la observación de experimentación. Como objetivo práctico es medir el rendimiento académico con pruebas de estandarizadas. En positivista, reconocer que todas las observaciones están influidas por todas previas que busca aproximarse a la verdad objetiva. Como ejemplo práctico, tenemos estudiar los factores que influyen en el aprendizaje considerado variables sociales y emocionales. En crítico, que busca el conocimiento, está elegido como contextos sociales históricos que pueden buscar transformar la realidad. Como ejemplo práctico, investigar la desigualdad educativa para generar cambios sociales. En constructivista, el conocimiento se constituye a través de la experiencia y la interacción social, que como ejemplo práctico es analizar cómo los niños contribuyen los conceptos que mantienen en el aula. También tenemos otro núcleo que es el foco. Y cuantitativo y cualitativo, y eso mencioné algo sobre esto. Entiende como concepto cuantitativo es similares y busca generalizar los resultados. Es como métodos usados están las encuestas, los experimentos, los cuestionarios estandarizados y análisis del estudio. Como ejemplo práctico, medir el rendimiento académico según horas de estudio.
En el cualitativo busca comprender significados, experiencias y resultados sociales donde perspectivan y del participante. Como métodos usados, entrevistas abiertas a grupos focales, observaciones de los participantes y análisis del discurso. En ejemplo práctico, la exploración de cómo se sienten los estudios en las clases virtuales. Como último tenemos el mixto, que integra los elementos del enfoque cualitativo, tanto como el cualitativo como el cuantitativo, por un análisis más completo, que como métodos usados es el cuestionario más las entrevistas, las pruebas y las observaciones. Ejemplos prácticos, el análisis, el rendimiento académico con pruebas y las entrevistas sobre las emociones escolares. Y como cierre y conclusiones, ¿qué es? Perdón. El tipo de investigación. Finalmente vamos a ver lo que es un tipo de investigación que se clasifican según un propósito que persiguen. La exploratoria. Como primero tenemos la exploratoria. Esto sirve para conocer un tema un poco estudiado, por ejemplo, en investigar los efectos de una red social para adolescentes. En, en la descriptiva, que busca detallar cómo es un fenómeno. Por ejemplo, escribir las características de los estudiantes en las universidades. Correlación. Analizar, analiza y hay relación entre dos o más variables. Por ejemplo, entre la relación entre las horas de estudio y su calificación. En la explicativa, intenta encontrar las causas y las razones. Que también, por ejemplo, podríamos decir que porque aumenta una deserción escolar en ciertas zonas. Estos tipos no solo incluyen eh, en una investigación, puede comenzar como exploratoria y luego puede pasar a explicativa. También podemos observar aquí un cuadro donde nos trae los tipos de investigación, el concepto, las características y un ejemplo práctico. En la exploratoria como concepto, nos indica las investigaciones iniciales sobre un tema poco estudiado. Como ejemplo práctico, investigar cómo afecta el uso de la tecnología en el juego infantil sin querer, sin tener que estudiarlos previos. En descriptiva, describe las características, comportamientos o hechos. Como ejemplo práctico, descubrir cuántos niños en el aula tienen acceso a Internet en casa. En correlacional, analiza las relaciones entre dos o más variables. Como ejemplo práctico, estudiar si existe la relación entre horas y estudio y calificaciones. Explicativa. Ver más allá de la correlación que busca las causas. Como ejemplo práctico, explicar si la falta de sueño causa bajo rendimiento escolar. Bueno, bueno, para concluir, podemos decir que las corrientes filosóficas nos dan la base teórica y la forma de ver el mundo. Los paradigmas guían un enfoque de la metodología en la cual estamos usando. En los tipos de investigaciones, esto define el camino para responder a nuestras preguntas. La ciencia avanza gracias a que las ideas de los paradigmas cambian con el tiempo. Nuestra tarea como investigadores es mantener una mente abierta, crítica y creativa. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.